Bien, nosotros regresamos con más información a esta hora precisamente de la mañana. Enlazamos con nuestro segundo invitado. Se trata de Manuel Merino, expresidente de la República, justamente hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Señor Merino, un gusto saludarle y darle la bienvenida a Contigo TV. ¿Cómo está? Buenos días. Agradecer a Contigo TV, Oliver, la oportunidad de estar en esta entrevista, compartir en esta oportunidad las diversas situaciones políticas que suceden en el país, así como también los acontecimientos pasados, que creo que son fundamental, más aún viviendo una crisis política en nuestro país que todavía no se supera, y creo que de eso la población está sumamente preocupada. Sumamente preocupante, señor Merino, y de hecho, aunado a esto de la crisis a la que usted mismo hace mención, quisiéramos hacer una comparación con la situación que se vive actualmente. De hecho, ante su efímera gestión como presidente, yo quisiera preguntarle cuál considera que fue eso que usted determina como el verdadero golpe. De hecho, quisiéramos saber cuál es su verdad. Tiene publicado un libro que se llama El verdadero golpe. Coméntenos cuál fue ese punto de quiebre que desembocó en toda esta situación de crisis. Coméntenos. Bueno, primero que creo yo que nosotros quisiéramos que el Perú esté estable, y cuando hablo de estable, cuando queremos que la economía se recupere, cuando queremos que esta crisis que hemos afrontado todos los peruanos realmente no sea un obstáculo, sino más bien que sea un mejoramiento del sistema de salud. Creo que sobre eso tenemos que partir en lo que sucedió en el mes de noviembre del año 2020. Me refiero al mes de noviembre del año 2020, que vino a consecuencia de una elección de transición, de un parlamento de la cual mi partido político tuvo 25 curules, que definitivamente en ese momento los que sabemos un poco de política podemos persuadir de que el señor Vizcarra nunca quiso que el Congreso se instale, porque recordemos que él declara el confinamiento total para el día 16 de marzo, y nosotros el día 15 estábamos juramentando. Ese mismo día, de manera, digamos, responsable, lo que hicimos fue hacer 3 acciones que el Congreso los hace normalmente en 15 días, a 20 días. Me refiero a la juramentación del Parlamento, me refiero a poder instalar la mesa directiva que iba a conducir los destinos del 2020 al 2021, y me refiero a la instalación de las comisiones ordinarias, la comisión permanente y todos los órganos institucionales que tiene el Parlamento Nacional, para que a partir de ese momento el gobierno del señor Vizcarra ya no podía, digamos, emitir decretos de urgencia, que era como venía gobernando el país durante 4 meses desde el golpe de Estado que hubo y la desactivación del Congreso que hubo en el mes de septiembre del año 2019. En esas circunstancias, en esta coyuntura política, naturalmente nos acostumbramos los peruanos a estar escuchando al mediodía los informes que daba el presidente de la República en aquel momento, que eran solamente de desgracia para todos los peruanos. Me refiero a cuántos peruanos habían contagiado, cuántos muertos teníamos. Debemos recordar que el Perú fue el país que peor enfrentó la pandemia. Por millón de habitantes fuimos los más altos del mundo. Y el Congreso de la República, del cual me tocó presidir, fue un Congreso que vivía la realidad de los momentos en que estábamos, y naturalmente al vivir esa realidad se dieron algunas normas que para la derecha o la ultraderecha eran populistas, pero que eran normas necesarias en ese momento. Por ejemplo, dar la devolución de las AFP a cerca de 8 millones de peruanos, el haber determinado que había que exigirle a las instituciones financieras que también asuman parte de esta crisis, porque ellos tenían créditos personales y créditos a las micro y pequeñas empresas en un país donde el 70% son informales. A eso le sumamos a algunos medios de comunicación que lamentablemente han venido viviendo el Estado, que no entendemos aún. Lo que los medios debemos pedir es mayor inversión para que haya mayor circulación económica, para que haya más empresas, para que esas empresas puedan de una u otra manera también aportar en la difusión privada a través de los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado a vivir del Estado, y nosotros habíamos dicho que en esos 8 meses que nos quedaban, todos los recursos los íbamos a redireccionar estrictamente a la pandemia y a la reactivación económica que era necesaria en ese momento. Y si a eso le sumamos el debate, la ley de presupuesto que se iba a dar a 20 días de haber asumido, creo que hubo toda una convulsión social. En esas condiciones era un obstáculo Manuel Merino, y se hizo todo un plan operativo donde se contrataron las barras bravas. Digo se contrataron porque la investigación, lamentablemente el
el Ministerio Público no la ha hecho de manera correcta, porque la investigación la ha direccionado a querer echar la culpa a la policía, donde todas las investigaciones que se han hecho no encuentran responsable a la policía porque los perdigones eran de goma de la policía, más no de plomo. Los perdigones de plomo eran una clara evidencia que eran, digamos, armas hechizas que no usa la Policía Nacional. Pero hacia eso se direccionó, ni siquiera se quiso saber si habiendo sido la policía, qué policía fue, porque no se hicieron las pruebas de absorción atómica para determinar si ese grupo de 20, de 30 policías que estuvieron en la zona donde murieron estos jóvenes, si es que realmente alguien había disparado. Tampoco se hizo eso, o sea, hubo una mala investigación, maliciosamente direccionada a querer echar la culpa al presidente de la República, a querer echar la culpa al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Interior, y eso creo que lo que ha hecho es separarnos más a los peruanos, a los propios familiares que seguramente han querido que se haga justicia. Si las consecuencias realmente fueran de la manera que ellos han querido direccionar, pero que lamentablemente trastocaría la institucionalidad del país a través de la presidencia de la República, entonces tendríamos en este momento también denunciado al presidente Sagasti, que tuvo más de 8 muertos en el paro agrario. Tendríamos denunciado al señor Vizcarra, que tuvo 13 muertos en la discoteca Restobar, porque también tenía responsabilidades, en este caso, si se le quiere asumir al presidente Merino, la responsabilidad política. Igual tendríamos al señor Castillo en este momento en un proceso de investigación, porque también ha tenido más de 8 muertos en los paros mineros. O sea, yo creo que la institucionalidad hay que protegerla, la vida de un ser humano se tiene que hacer justicia, pero hay que exigirle a las instituciones tutelares que hagan las investigaciones correctas, no investigaciones direccionadas para querer hacer cabeza de turco a un personaje que lo que hizo fue defender a los más de 30 millones de peruanos. Eso yo creo que es bueno decirlo. ¿Y por qué digo defender a más de 30 millones de peruanos? Porque en ese escaso tiempo que nos tocó en esos 5 días, las acciones que se tomaron en un gabinete de lujo fueron en defensa estricta de la vida de todos los peruanos. Ahora, señor Merino, hay varias cosas que quisiera puntualizar y escuchándole un poco con relación a su discurso. Usted dice con la responsabilidad que el caso amerita, pues usted refiere que estas investigaciones han sido direccionadas con mala intención. El certificado de necropsia en este caso, acá lo tengo yéndonos a este tema de lo que fueron estas manifestaciones y víctimas mortales. El documento oficial indica que no fueron perdigones de goma, sino que fueron de plomo. Le pregunto, ¿quién puede estar detrás de todo esto a su juicio? ¿Qué mano hay detrás de toda esta situación para, entre comillas, pues maniobrar estas investigaciones según lo que usted refiere? Algo además muy delicado. Estamos hablando desafortunadamente de 2 personas asesinadas acá en Lima en ese momento. ¿Quién es el responsable, señor Merino? ¿Quién está detrás de que esto se direccione hacia promover una mala intención? ¿Por qué dice eso? Bueno, creo que es parte del sistema. La pregunta, creo que quien mejor la podría responder es el propio señor Sagasti, que estuvo a cargo de la presidencia de la República y que no tuvo una actitud, digamos, agresiva de pedirle al Ministerio Público una investigación realmente responsable, que hubiese permitido realmente llegar a la verdad. Yo creo que hubiese sido haber notificado al alcalde de Lima Metropolitana, al señor Jorge Muñoz, para que diga realmente qué es lo que sucedieron con las cámaras que justamente enfocaban los lugares donde estuvieron fallecidos estos 2 jóvenes. Él dijo que las cámaras estaban malogradas, que las cámaras no funcionaban. Sin embargo, tenemos entendido que ahora último salió un informe de la propia municipalidad donde hace responsable al alcalde de Lima Metropolitana de aquel entonces, al señor Jorge Muñoz, por el tema de las cámaras. ¿Qué pasó realmente? Porque yo escuché regidores que daban a conocer que las cámaras sí funcionaban. Las apagaron de manera, digamos, por un propósito mal habido, o realmente qué es lo que pasó. Creo que esas investigaciones debió haberlas hecho el Ministerio Público. Yo lamento, la señora Zoraida Ábalos hizo una investigación sesgada. Recordemos que ella en todo momento lo que ha intentado con esa denuncia constitucional es de echarle la responsabilidad, en este caso de las muertes, al ministro del Interior de aquel entonces, al presidente del Consejo de Ministros y al propio presidente de la República. Actitudes que no las ha tenido contra el señor Vizcarra cuando vieron la muerte en la Restobar, tuvieron 13 muertos, que sí ahí hubo responsabilidad de una mala actitud de la propia Policía Nacional, porque cerró la puerta donde podían salir los comensales que terminaron fallecidos. Preguntarle por qué no hizo una actitud similar cuando vieron la muerte de los agricultores, tanto en Ica como en Trujillo, cuando ahí el paro estaba avisado.
cuando ahí la actitud que debía tener el presidente de la República era de asumir la responsabilidad como ejecutivo, sin embargo se puso de costado y después que hubieron los muertos, el Congreso tuvo que intervenir. Y no fueron solo 2 muertos, fueron 8 muertos, que hubieron familias que murieron a raíz de esa paralización. Y si continuamos con la misma señora Zoraida Ábalos, que sucedió con el señor Castillo, más de 8 muertos. Entonces, esas circunstancias, creo yo que hay que investigarlas. Y de él hay que preguntarle al señor Gorriti por qué ha guardado silencio en las otras muertes y por qué inmediatamente puso la defensa para esta familia, que con justa naturaleza la merecían, pero que con dádivas han tratado de contentarlas, porque los nombraron héroes del Bicentenario y luego le dieron una indemnización de 40.000 soles. Yo no creo que 40.000 soles sea lo que pueda satisfacer a las familias en una situación de la pérdida de vidas humanas. Esas circunstancias creo que siempre hay que hacerlas notorias para que los jóvenes, los ciudadanos, los peruanos que miramos, podamos entender qué es lo que realmente sucedió, qué intereses hubieron, que de repente Manuel Merino era un obstáculo para su gobernabilidad que tenían ellos o para sus acciones que tenían ellos en actitudes que lamentablemente están llevando a la quiebra al Estado peruano. Pero más allá de eso, señor Merino, hubo una situación que se salió de las manos, más allá de los intereses a los que usted refiere este mes. De hecho, se cumplió 2 años de este hecho y sin lugar a dudas, hablar de este tema pues ameritaba también el tiempo necesario que queríamos pues con usted. En este caso quisiera preguntarle, usted hacía mención también al señor Sagasti, quien fue el presidente que asumió en ese momento. Usted menciona que pues también al alcalde de Lima para el momento, quizás para ponderar, digamos, las culpas, pero ¿hay algún tipo de responsabilidad moral de la que se pueda hablar con relación a este caso? ¿Queda algún ápice de responsabilidad moral en Manuel Merino? ¿Es esta una carga bien pesada para usted, quizás de llevar a cuesta este profundo sentimiento de dolor que empañó en este momento esas manifestaciones? Se lo pregunto porque hay la sensación de que nadie quiere asumir ningún tipo de responsabilidad moral. Al contrario, la responsabilidad que hemos asumido de un momento ha sido la defensa irrestricta de los 30 millones de peruanos. Y las muestras están en haber eliminado esas pruebas rápidas que daban falsos negativos y falsos positivos, que no, si no hubiese sucedido eso, ya no estaríamos hablando de 220.000 muertos que hubieron entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti, que fue la continuidad. Si no tuviéramos más de 300.000 muertos. Estoy totalmente convencido de eso, en primer lugar. En segundo lugar, que creo que es importante que la población entienda y comprenda de que la asunción de Manuel Merino fue constitucional. Y esa asunción constitucional no fue tan igual como la que tuvo el señor Sagasti. Porque el señor Sagasti, de la manipulación que tuvieron, donde prácticamente arrinconaron el Congreso de la República, donde no hubo una respuesta política en ese momento de tranquilidad, sino al contrario de arrepentimiento de algunos congresistas, como que la cosa no la habían hecho bien, cuando la defensa de ellos había sido sacar a un nitómeno, sacar a un personaje que debía haber tenido una investigación profunda, que prefirió en las investigaciones posteriores poner al descubierto que se había vacunado él y su familia y sus ministros, y desaparecieron 1.200 dosis que nunca se supieron dónde llegaron a parar, que lógicamente eso significa que ellos se protegían y no les interesaba que el pueblo se muera. Entonces, en esas circunstancias, al contrario, yo creo que la población tiene que entender que Manuel Merino lo que hizo fue defender a los 30 millones de peruanos. ¿Lamentamos la muerte de los 2 jóvenes? Claro que la lamentamos porque son seres humanos. No podemos calificar si fueron violadores, si fueron personajes, digamos, medio que tuvieron alguna actitud personal que pueda de repente poner como condición de que porque son este tipo de personas no merezcan el respeto de su vida. Yo creo que merecen el respeto de su vida y nosotros todo el tiempo tenemos que sumarnos, porque soy católico. La vida es la que hay que respetarla bajo cualquier circunstancia. Y en ese sentido yo vuelvo a repetir, la población debe saber la verdad. Y yo espero que la nueva fiscal de la Nación haga una investigación directamente que permita recoger esos personajes de algunas municipalidades distritales que estaban pagando en cola 50 soles a cada comensal que habían asistido a la marcha. Aquel personaje que gritaba en el Jirón de la Unión que muere Merino y cae el gobierno, que muera uno y cae Merino. Eso no es casual, en la política no hay casualidades. Y debemos recordar que el Partido Morado, los caviares, digo, de Belaúnde, Olivares, el propio señor Guzmán, el propio señor Sagasti, la señora Vázquez Chuquilín, ¿qué era lo que ellos pregonaban en ese momento? Que habían 40 desaparecidos y nunca hubo un solo desaparecido. Hablaba la participación de la OEA como de derechos humanos, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era
haber sacado a un corrupto del poder y que había que buscar darle gobernabilidad al país, estabilidad económica, recuperación de la lucha contra la pandemia, un mejor manejo contra la pandemia, que eso es lo que íbamos a hacer nosotros con el gabinete, que era un gabinete de lujo. Sin embargo, eso no se permitió y parte de eso el día de hoy es las consecuencias que estamos viviendo, porque ellos creyeron que haciéndose del poder con 19 congresistas que votaron a favor y que primero asustaron a los peruanos con la señora congresista de la República del partido de izquierda, que primero la nombraron para que vaya a la mesa directiva y luego inmediatamente la desembarcaron para subir al señor, en este caso Sagasti, que desde un inicio mostró el interés, la ambición o la direccionalidad que le dieron para que él sea el nuevo presidente del Congreso y naturalmente asuma la presidencia de la República luego de la vacancia del señor Vizcarra con 105 votos. Esas circunstancias creo que es bueno que el Ministerio Público las investigue el día de hoy para llegar realmente al tema de fondo y poder darnos la tranquilidad de saber que quiénes fueron los responsables que mataron a estos jóvenes y naturalmente se haga la justicia. ¿Cómo participaron las barras bravas? ¿Con qué intención? ¿Quién pagó a las barras bravas? ¿Quién pagó a esos o quién le dio el dinero a esos dos trabajadores de la municipalidad de Jesús María que en cola pagaban 50 soles a los marchantes, diciéndoles que ya Merino había renunciado y que ya podían retirarse? Esos hechos creo que no los está investigando el Ministerio Público, como el señor Anca, que sí ahora más bien de asesor del señor Castillo, que creo que sí es preocupante frente a esos hechos pasados que no queremos que se repitan en el presente, y menos en el futuro. Señor Merino, pero hay que ser responsables a la hora de señalar quiénes o quién pagaba esas barras bravas a las que usted hace referencia, con las que hace esta vinculación. Precísenos qué movimiento político puede estar detrás de todo esto. Bueno, ahí podían haber recursos de las AFP, podían haber recursos de la vacuna Sinopharm, que se quería que prácticamente se hizo una compra que hasta ahora no sabemos cuál fue el precio, que se tenía que saber quiénes son los que con dinero de afuera que maneja IDL, como el señor Soros, cuál es la participación que tuvieron. Recordemos que en las barras bravas o en equipos, ahí hay personas muy cercanas vinculadas a los caviares que tienen el manejo con las barras bravas, que nunca lo hacen gratis. A ellos cuando se les moviliza con alguna situación, digamos, adicional que les permite, digamos, lucrar de situaciones que no debemos permitir. ¿Y qué pasó también en las propias investigaciones, digamos, de las instituciones de investigación del Estado peruano, que no pudieron detectar todas esas movilizaciones, quiénes las pagaban? Si fueron gobiernos municipales, si fueron gobiernos regionales. Recordemos que en la antesala de la vacancia, el señor Vizcarra se reunió con los gobiernos regionales, se reunió con algunos alcaldes provinciales, seguramente para trasladar mayor recurso y para comprometerlos, que hagan una defensa restricta a sus situaciones lamentables que él mismo las ha originado, porque los testigos protegidos eran gente de su entorno, fueron los que pusieron al descubierto, fueron los que logramos ver cómo manipulaba a sus trabajadores para, digamos, hacer confundir al Ministerio Público en una investigación de actos de corrupción. Esas circunstancias son las investigaciones a las que tendrían que llegar. Yo no podría, con nombre propio, decir, digamos, IDL, yo no podría decir, fue los financistas de los que vendieron la vacuna china, yo no podría decir las instituciones financieras que también hicieron publicaciones contra mi mandato, o de repente no podría decir yo el debate del presupuesto en los medios de comunicación, que a las 24 horas pasaba la marcha solamente para meter más cizaña a los peruanos. Entonces, esas circunstancias son las investigaciones que nosotros queremos que se hagan, y no que sean sesgadas, no que pretendan echarle la culpa y hacer cabeza de turco al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior. Ahora, señor Merino, mucho se dice de este informe que fue emanado desde el Congreso de la República con relación a este caso e impulsado además por el congresista Alejandro Cabero. Ha sido cuestionado el informe por diversos actores políticos, por los familiares de las víctimas, quienes hoy rechazan esta acción. De hecho, presumen que este informe lo que hizo fue blindar a Manuel Merino. ¿Qué responde Manuel Merino ante estas pretensiones? ¿Hay intereses ocultos de su parte, señor Merino? ¿Realmente se blindó a Manuel Merino desde el Congreso de la República? ¿Qué cree? Yo felicito a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque lo que ha hecho la subcomisión es hacer una investigación transparente, honesta y decente.
no se ha dejado llevar de las narices por aquellos intereses ocultos que son los verdaderos responsables de la muerte de estos dos jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en las conclusiones finales debemos analizar las propias votaciones que se hicieron. Si fuera así como la prensa lo quiere colocar, la prensa sesgada, como lo quiere colocar, entonces, ¿qué pasó con el señor Cerrón, Vladimir Cerrón? ¿Qué pasó con el propio señor Bellido, que son de izquierda y que votaron a favor de que se archive esta denuncia? ¿Y qué pasó que el señor presidente de Perú Libre dijo, nosotros no nos vamos a dejar sembrar muertos como Merino? Esas expresiones de la izquierda, ¿qué fundamento tuvieron en ese momento? Es porque fueron conscientes ellos que aquí lo que se trataba de hallar un cabeza de turco. Entonces, en consecuencia, querer pretender echarle la culpa al quien le tocó asumir, digamos, la investigación, que pudo, gracias a Dios, pedirle a este negocio donde está el hueco, que dé informaciones de aquella época y se pudo demostrar que la policía estaba a más de 30 metros de distancia, en este caso de los marchantes, de unas marchas agresivas, con pirotécnicos, con piedras, con un sinnúmero de petardos, que fueron los que utilizaron, pero que logró detectar de que uno de los muertos que tenía perdigones de plomo, que estaban focalizados, digamos, en una determinada parte del cuerpo, habían sido disparados a menos de 5 metros y no a 30 metros de distancia, porque a 30 metros eso se esparce mucho más y no puedes tener 5, 10, 15, digamos, balas de plomo ubicadas en un solo sitio. O sea, salvo que hubiesen disparado 15 disparos de diferentes sitios y fueron a dar al mismo lugar. O sea, esa es una prueba que claramente identifica que la policía estaba muy distante para ser, en este caso, responsable de la muerte de esos jóvenes. Y que la policía lo que utilizó son balas de plomo, no de plomo, sino de goma. Digamos, las balas de goma que tienen como instrumento para la defensa en situaciones, digamos, graves que cae la Policía Nacional, y no tienen esas armas hechizas que disparan, en este caso, perdigones de plomo, que son los que dieron origen a la muerte de estos jóvenes. Entonces, en ese sentido, eso desvirtúa totalmente que la policía haya sido la que haya originado. Yo tengo que defender a la policía como una institución, porque sería pues realmente lamentable que la policía en una marcha, en una paralización, salga a matar. O sea, ese es debilitar nuestra Policía Nacional. Ese es pretender echarle la culpa a la policía para direccionar la responsabilidad al ministro del Interior, al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República. Y eso, institucionalmente, creo que no debemos permitirlo de ninguna manera, porque eso debilita las instituciones y, al contrario, lo que hace es sembrar odios, pretendiendo ser responsables quienes no son responsables de estos hechos. Ya para ir culminando, señor Merino, nos queda poco tiempo. Hace pocos días el expresidente Martín Vizcarra también aseguraba que si no lo hubieran vacado, no se habría derivado en la elección de un Pedro Castillo. Direccionándonos a este plano político, a la crisis actual, ¿cuál supone su análisis en torno a estas afirmaciones que ha hecho el expresidente Vizcarra? Él dice, si no me hubieran vacado, no se habría derivado esta situación. ¿Qué dice usted? Bueno, yo comparto, porque estoy seguro que si no hubiese dado la vacancia de Vizcarra, hasta el día de hoy no tuviéramos a Vizcarra en el poder, porque toda su dirección era dictatorial. Y él lo que estaba pretendiendo es seguir postergando las elecciones para seguirse manteniendo en el poder. Lo que él decía públicamente era lo que él pensaba. Y eso está claramente demostrado por los propios hechos de la manera como venía manipulando en los medios, la manera como se había fortalecido. Tenía lamentablemente medios a su servicio, que hasta hoy siguen a su servicio, porque nosotros vemos un personaje de la manera donde ha sido prácticamente sancionado de manera política por artículo 100, inhabilitado para poder cumplir función pública, se le permitió postular al Congreso de la República cuando ya las fechas se habían vencido. Además de eso, se le está permitiendo hacer campaña política y él mismo ha declarado que no tiene ninguna investigación sobre el vacuna gay. O sea, el Ministerio Público no está cumpliendo su tarea. Justicia que tarde, justicia que no llega. Y nosotros los peruanos lo que tenemos que exigirles al Ministerio Público, al Poder Judicial, que actúen de manera inmediata para que realmente los que cometemos faltas, los que estamos en sanciones que deberían mostrarse a través de estos órganos tutelares de la justicia y no llega en su tiempo, pues lamentablemente no es justicia. Esto creo que hay que pedir como peruanos. Este personaje no se le puede permitir que siga engañando a los peruanos, que siga utilizando los recursos que seguramente en su momento fueron denunciados por actos de corrupción, que lo han enriquecido,
y que esas investigaciones deberían culminar y no dejar ahí durmiendo el sueño de los justos para que sepamos la verdad, para que no ocurra lo que el día de hoy está ocurriendo, que tenemos expresidentes de la República en actos de corrupción, pero que ya están fuera del país, que están fugados, y otros que están defendiéndose con una justicia lenta. Esto hay que cambiar. Las instituciones hay que fortalecerlas y esa tarea, la responsabilidad viene desde el Congreso de la República y viene desde el propio presidente de la República, no debilitándola. Bien, señor Merino, ahora sí ya culminamos. Quisiera preguntarle cómo visualiza el futuro del Perú, el futuro del país. Hemos tenido una inestabilidad que se ha ido profundizando a medida que pasan los años. Son 6 presidentes en 5 años, sin dudarlo, una cronología, digamos, de una crisis cíclica en el país. ¿Qué puede decir en torno a esto? Usted fue parte de uno de esos 6 presidentes en 5 años. ¿Qué se espera para el Perú, señor Merino? Yo lamento que el presidente Castillo no haya entendido que la decisión de haberlo elegido a él como presidente de la República era una decisión de necesidad de los peruanos, donde hay lamentablemente situaciones no satisfechas de la población y donde hay extremos también que han permitido, digamos, que la ultraderecha y la ultraizquierda no nos permita visualizar los acontecimientos y los hechos y los sucesos que vienen sucediendo en el mundo entero. Necesitamos un gobierno de centro, necesitamos un gobierno que vaya adelante y creo que sobre eso es lo que tenemos que apostar. Hay que pedirle al Congreso, si no hay la capacidad en los procesos de denuncia que ha hecho la fiscal de 6 acciones de investigación donde lo ponen cabeza de una organización criminal al presidente de la República, hay que pedirle a ese Congreso que busque las reformas políticas necesarias para que no caigamos en el mismo error, para que no volvamos a escoger más de lo mismo, para que sepamos seleccionar desde los partidos políticos a través de las reformas que se hagan los mejores hombres y mujeres, la participación de la juventud en las nuevas autoridades que podamos elegir. Porque de lo contrario, sigue el desánimo, sigue la falta de credibilidad, la falta de fortaleza que necesitamos las instituciones tutelares y democráticas que el día de hoy están siendo financiadas por el Estado, pero que lamentablemente lo que está originando es el beneficio para quienes presiden esos grupos políticos de darles cuantiosos sueldos y no se está generando liderazgos con capacidad para los nuevos jóvenes, en lo que significa el aspecto de desarrollo económico a nivel no solamente local, nacional, internacional, sino que la consecuencia sea tener un Perú mejor, un Perú que tiene las condiciones para salir adelante, que tiene que darle un valor agregado a sus productos para que nos permita que podamos realmente tener mejores condiciones. En ese sentido, creo que tenemos que encaminar el país y es lo que podemos decir al culminar esta entrevista. Estar dispuesto en el momento que tú creas para poder volvernos a entrevistar. Lamentablemente en la televisión el enemigo es el tiempo, pero creo que estamos a disposición de seguir conversando y seguir dando opinión en el marco estricto como un demócrata. Yo he sido 3 veces parlamentario, he perseguido el delito, tengo gobernadores regionales que están presos por gestiones de fiscalización que he hecho en el Congreso, que es la tarea que tenía que tener un congresista y que me tocó asumirla no solamente como congresista, sino después como presidente del Congreso, contra un presidente que tiene visibles actos de corrupción, que lamentablemente ha manejado la crisis de la peor forma y nos ha dado por millón de habitantes la más alta del mundo, y encima con denuncias donde claramente identifican que este señor era un corrupto. En ese sentido, creo que tenemos que encaminar a la juventud y a los nuevos líderes, que no necesariamente tengan que ser jóvenes, pero que quieran salir al frente en la defensa de todos los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor Merino, por estar con nosotros en Contigo TV para nuestra edición matinal. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Siempre adelante. Bien, allí lo escuchaban, era Manuel Merino, expresidente de la República, hoy con nosotros en nuestra edición matinal, precisamente a 2 años del 14 de noviembre. Con relación a todo este tema, este mes se cumplió justamente lo que vendría siendo esta situación en la que de hecho han salido a la luz pública pues los familiares de Inti y Brian también pues exigiendo justicia. Hasta ahora no se ha hecho justicia, lo escuchaban por parte de Manuel Merino con relación a las investigaciones. Hay, digamos, inconformidades, se dice una cosa, se dice otra y sin embargo no se ha llegado a algo concreto. Nosotros vamos a realizar una pausa y en breve continuamos con más de nuestra edición matinal acá en Contigo TV. Ya volvemos.